El sol caía suavemente sobre los ventanales de la oficina principal, bañando el escritorio de Alex con una luz dorada y tranquila. Todo parecía perfecto. Después de tantas pruebas, de tantas lágrimas y reconciliaciones, Alex y Tuna finalmente habían encontrado un ritmo sereno en su vida juntos. El trabajo iba bien, la empresa crecía, y el amor entre ambos se sentía maduro, sólido, casi inquebrantable. Sin embargo, a veces, cuando todo parece demasiado tranquilo, es porque una sombra se está formando en silencio. Esa sombra tenía nombre, Lan, la secretaria de confianza de Alex. A ojos de todos, Lan era impecable. Eficiente, amable, siempre sonriente. Nadie podía imaginar que detrás de aquella sonrisa cortés se escondía algo más. Solo a veces, cuando se quedaba sola en la oficina, sus ojos mostraban un brillo frío, calculador, el tipo de mirada que planea antes de atacar. Tuna, que solía pasar por la oficina para traerle café a Alex o simplemente para acompañarlo un rato, notaba pequeños detalles que otros ignoraban. Lan siempre estaba allí, incluso más tarde de lo habitual. Siempre parecía saber más de lo necesario. Y aunque Tuna no quería parecer celosa, algo dentro de ella le advertía que aquella mujer no era tan inofensiva como parecía. Una tarde, mientras Alex atendía una llamada importante, Tuna entró silenciosamente a dejar unos documentos. Lan levantó la vista y sonrió. Señora Tuna, qué sorpresa, dijo con voz suave. Siempre tan atenta con el señor Alex. Tuna devolvió la sonrisa, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que Lan pronunciaba el nombre de Alex, una mezcla de familiaridad y desafío. Horas más tarde, cuando todos ya se habían ido, Lan permaneció frente al ordenador, sola. Abrió un archivo oculto, escribió unas líneas en un correo cifrado y lo envió a una dirección desconocida. En la pantalla, una frase titiló por un instante antes de desaparecer: el plan está en marcha. Nadie sospecha nada. A lo lejos, la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad, como si el cielo mismo presintiera que la calma que envolvía a Alex y Tuna estaba a punto de romperse. Los días siguientes transcurrieron aparentemente normales, pero algo en el ambiente había cambiado. Tuna lo sentía. Era una sensación inquietante, como si el aire mismo en la oficina se hubiera vuelto más pesado. Cada vez que cruzaba la mirada con Lan, un escalofrío le recorría el cuerpo, aunque no sabía exactamente por qué. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en el escritorio de Alex, Tuna notó que faltaban varias carpetas importantes. Eran informes confidenciales sobre un proyecto que solo 3 personas conocían: Alex, Lan y ella. ¿Has movido los archivos del proyecto Orión?, preguntó Tuna con tono tranquilo, aunque su corazón latía con fuerza. Alex levantó la vista del ordenador. No, deberían estar en la carpeta azul. ¿Por qué? Tuna vaciló un momento. No los encuentro. Desaparecieron. Alex intentó mantener la calma, pero su ceño se frunció ligeramente. No era la primera vez que algo extraño ocurría. Semanas atrás, algunos correos internos habían llegado a manos de la competencia, y aunque se creyó que era un error técnico, ahora todo comenzaba a tener otro sentido. Esa misma tarde, cuando Lan entró a la oficina con su habitual sonrisa y una taza de café para Alex, el ambiente se tensó. Gracias, Lan, dijo Alex, tomando el café sin mirarla.
Tuna observó en silencio. La secretaria parecía tan amable como siempre, pero sus movimientos eran demasiado calculados, su sonrisa demasiado perfecta. Horas después, Alex recibió un correo anónimo. El remitente era desconocido, y el mensaje contenía solo una frase: la persona que más confías será quien te traicione primero. Alex leyó esas palabras varias veces. Un nudo se formó en su garganta. Miró hacia el escritorio de Lan, donde ella trabajaba tranquilamente, y por un momento, una duda fugaz cruzó su mente. Pero la apartó de inmediato. No, se dijo en silencio, Lan nunca haría algo así. Sin embargo, cuando Tuna encontró una copia impresa de un documento confidencial olvidado en la papelera del pasillo, con huellas de lápiz de Lan en una esquina, comprendió que no era paranoia. Alguien estaba moviendo los hilos detrás de ellos. Esa noche, mientras ambos cenaban en casa, el silencio entre Tuna y Alex era más pesado que nunca. Alex, dijo ella con voz suave, algo no está bien. Él levantó la vista y asintió lentamente. Lo sé. Pero si hay una traición, la descubriremos, juntos. Fuera, la ciudad brillaba bajo la lluvia, y entre los relámpagos que cruzaban el cielo, una verdad se insinuaba en la oscuridad: el enemigo ya estaba dentro de su mundo, y la conspiración apenas comenzaba. Desde aquella noche, Alex y Tuna sabían que ya no podían confiar en nadie. La oficina, antes llena de risas y conversaciones, ahora parecía un campo minado donde cada palabra podía ser escuchada, cada movimiento, vigilado. Decidieron actuar con cautela. Nadie debía saber que estaban investigando. Tuna fue la primera en moverse. Fingiendo cercanía, comenzó a hablar más con Lan, observando cada gesto, cada mirada. La secretaria parecía tranquila, incluso más amable que antes, pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba. Era como si detrás de su sonrisa se escondiera una sombra que disfrutaba del engaño. Mientras tanto, Alex se dedicaba a revisar los registros del sistema interno de la empresa. Día tras día, pasaba horas frente a la pantalla, rastreando accesos sospechosos, correos enviados a direcciones desconocidas. Y una noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, lo encontró. Un archivo codificado, oculto bajo el nombre de un proyecto falso, Aurora. Con el corazón acelerado, Alex abrió el documento. Allí estaban copias de contratos, listas de clientes, informes financieros, todos descargados y reenviados a una dirección externa. Y en la esquina inferior del documento, como una firma invisible que lo decía todo, LL, Lan. Al día siguiente, fingiendo normalidad, Alex observó a Lan mientras ella le hablaba sobre la agenda del día. Su voz era la misma de siempre, pero ahora él escuchaba distinto. Cada palabra sonaba vacía, ensayada. Tuna, que estaba a su lado, notó la rigidez en la mandíbula de Alex, y le tomó la mano por debajo del escritorio, como una forma silenciosa de recordarle que debía tener paciencia. Esa tarde, Tuna tomó una decisión arriesgada: seguir a Lan. La vio salir del edificio, caminar con paso apresurado bajo la lluvia y subir a un coche negro que la esperaba en la esquina. Tuna llamó a Alex de inmediato. La estoy siguiendo. No te preocupes. El coche avanzó hasta un barrio industrial. Desde lejos, Tuna vio cómo Lan entregaba un sobre a un hombre de traje oscuro.
Las luces de un almacén se reflejaban en los charcos del suelo mientras ellos hablaban con rapidez. Tuna no podía escuchar las palabras, pero el gesto de Lan, esa mirada fría, decidida, le confirmó lo que temía: la traición no era una sospecha. Era una realidad. Cuando volvió a casa, empapada por la lluvia, Alex la esperaba despierto. Ella se acercó lentamente, con el corazón encogido, y dijo en voz baja: «Lo vi con mis propios ojos, Alex. Lan nos está vendiendo». El silencio que siguió fue largo, casi insoportable. Alex cerró los ojos, respiró hondo y respondió con un tono firme, pero lleno de tristeza: «Entonces ha llegado el momento de enfrentarnos a la verdad». Y así, en medio de la noche y del sonido lejano de la tormenta, ambos comprendieron que la verdadera batalla estaba por comenzar. No solo contra Lan, sino contra todo aquello que el poder y la ambición podían corromper, incluso los corazones más cercanos. El día de la reunión llegó. Alex, con el rostro serio, colocó los documentos sobre la mesa frente a todos los directivos. Antes de continuar, dijo con voz firme: «Hay algo que deben ver». En la pantalla se proyectó un vídeo de las cámaras de seguridad, Lan, de noche, copiando archivos confidenciales y entregándolos a un hombre desconocido. El silencio fue absoluto. Lan se levantó bruscamente, los ojos llenos de desesperación. «No lo entienden. Me obligaron. Yo no quería hacerlo», gritó entre lágrimas. Pero ya era tarde. Las pruebas eran irrefutables. Tuna la miró con tristeza, no con odio. «La confianza es frágil», Lan dijo suavemente. «Cuando la rompes, nada vuelve a ser igual». Lan fue escoltada fuera de la sala. Alex bajó la mirada, dolido. No celebró la victoria. Porque descubrir la verdad no siempre alivia, a veces solo deja un vacío. Fuera, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Tuna tomó la mano de Alex. «Terminó», susurró ella, «pero algo me dice que esto aún no es el final». Y en el reflejo del cristal, Alex creyó ver una sombra alejarse, como si el verdadero enemigo aún permaneciera oculto en la oscuridad. Días después, la calma volvió poco a poco. Lan había desaparecido, y la empresa intentaba reconstruirse. Alex y Tuna, agotados pero más unidos que nunca, comprendieron que la confianza debía ganarse cada día. En una tarde silenciosa, mientras el sol caía sobre la ciudad, Tuna dijo en voz baja: «Las mentiras pueden destruir una empresa, pero solo el amor puede salvar un corazón». Alex sonrió, entre cansancio y ternura. La tormenta había pasado, pero su amor, probado por la traición, brillaba más fuerte que nunca. La historia de Tuna y Alex nos enseña que la traición no siempre viene del enemigo, sino a veces de quienes parecen más cercanos. La confianza, una vez rota, no se repara con palabras, sino con verdad y tiempo. Tuna demostró que el amor no significa cerrar los ojos ante la mentira, sino tener el valor de enfrentarla con dignidad. Alex aprendió que el liderazgo no solo requiere inteligencia, sino también coraje para distinguir entre la lealtad y la falsedad. La vida, como el amor, está llena de pruebas. Las sombras existen para recordarnos el valor de la luz. Y cuando dos corazones deciden caminar juntos a través de la oscuridad, descubren que el amor verdadero no teme a las conspiraciones ni a las mentiras, porque su fuerza está en la confianza.
En el silencio después de la tormenta, Tuna y Alex comprendieron algo eterno: la verdad duele, pero libera, la traición destruye, pero enseña, y el amor, cuando sobrevive a todo eso, se vuelve invencible.